Hijos amados en Cristo, almas sedientas de la gracia divina, levanten sus corazones hacia el cielo y escuchen la voz que les habla desde el umbral de la eternidad, donde la verdad se revela sin velos y la misericordia de Dios fluye como un río inagotable. Soy vuestro humilde servidor, Padre Pío de Pietrelcina, quien desde el trono de la gloria, por la infinita bondad del Señor, os trae un mensaje de esperanza, de fe inquebrantable y de la poderosa intercesión que nos es concedida a través de los sacramentales de nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy os hablo de un don precioso, a menudo subestimado, pero cargado de la potencia de Dios, el agua bendita. Ah, hijos míos, si supierais el poder que encierra este simple elemento, santificado por la oración sacerdotal y la bendición de la Iglesia. Es un escudo contra las acechanzas del maligno, una fuente de purificación y un vehículo de innumerables gracias, incluso aquellas que tocan las aflicciones más terrenales de vuestra existencia. Muchos de vosotros venís a mí con el alma acongojada por las penurias, por la escasez que ahoga vuestros hogares, por la incertidumbre que roe vuestra paz. Vuestros corazones claman por un milagro, por una intervención divina que disipe las sombras de la necesidad. Y el Señor, en su infinita providencia, ha dispuesto medios sencillos para que, con fe y devoción, podáis atraer su favor. No os equivoquéis, hijos míos, la verdadera riqueza no reside en el oro ni en los bienes de este mundo, sino en la gracia de Dios, en la salvación de vuestra alma inmortal. Sin embargo, el buen Padre Celestial, en su amor paternal, no es indiferente a vuestras angustias temporales. Él sabe de vuestras necesidades y desea que viváis con la dignidad que corresponde a hijos suyos. Es por ello que os revelo un secreto, una práctica piadosa que, con la fe ardiente que mueve montañas, puede abrir las compuertas de la divina providencia y traer consuelo a vuestras aflicciones financieras. Este es un acto de fe, no una fórmula mágica. No es la superstición lo que obra, sino vuestra entrega total a la voluntad divina y la confianza en la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. El agua bendita, por sí misma, es solo agua, pero una vez santificada, se convierte en un instrumento del poder de Dios, un canal por el cual su gracia se derrama sobre aquellos que la usan con recta intención y corazón contrito. Recordad siempre, el día 8 de cada mes, es una fecha propicia, un día en que, por la intercesión de la Inmaculada Concepción, y por la especial devoción que la Iglesia ha querido honrar a la Madre de Dios en varias de sus advocaciones marianas, la gracia de Dios parece fluir con particular abundancia para aquellos que se acercan a ella con fe sencilla y confianza filial. No es una fecha arbitraria, hijos míos, sino un eco de las resonancias celestiales que la Virgen, nuestra Madre, ha dejado impresas en la historia de la salvación. El número 8 en las Escrituras simboliza la nueva creación, la resurrección, la plenitud de los tiempos, el día después del séptimo día de descanso, marcando un nuevo comienzo, una promesa de renovación. Es el día de la circuncisión de nuestro Señor, un sello de la alianza. Por ello, este día, elevado por la piedad popular y la tradición, se convierte en un momento propicio para invocar la intercesión divina en vuestras necesidades más apremiantes. ¿Qué debéis hacer, pues, con vuestra agua bendita el día 8? No es un rito complejo, no son palabras secretas, sino un acto de pura fe y abandono en la divina providencia. Primero, aseguraos de tener agua bendita en vuestro hogar. Si no la tenéis, id a vuestra parroquia, a vuestro sacerdote, y pedidle que la bendiga. No temáis pedir, la Iglesia es madre y está deseosa de proveer a sus hijos. Una vez que tengáis vuestra agua bendita, buscad un momento de quietud, de recogimiento. Apagad el bullicio del mundo y encended la llama de la oración en vuestro corazón. El día 8, por la mañana, o en el momento que os sea más propicio, tomad un poco de esa agua bendita en vuestras manos o en un recipiente pequeño. No se trata de un baño, sino de una aspersión consciente y orante. Con el alma enaltecida hacia el cielo, rociad con esta agua bendita vuestras manos, esas manos con las que trabajáis, con las que buscáis el pan para vuestros hijos, con las que intentáis prosperar honestamente en este mundo. Al rociar vuestras manos, visualizad la gracia de Dios descendiendo sobre ellas, purificándolas de toda mancha, abriendo los caminos de la bendición y la prosperidad lícita.
Pedid al Señor que bendiga el trabajo de vuestras manos, que multiplique vuestros esfuerzos, que os provea de lo necesario y aún más, si es su santa voluntad. Mientras rociáis vuestras manos, decid con fe estas o similares palabras, no son una fórmula rígida, sino una expresión de vuestra alma. Oh, Padre eterno, por la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia y medianera de todas las gracias, y de San José, custodio de la Divina Providencia, te suplico que bendigas estas mis manos, instrumentos de tu voluntad en la tierra, que por la virtud de esta agua bendita, sean purificadas y santificadas, para que todo aquello que toquen, todo trabajo que emprendan, sea bendecido y fructífero. Disipa, Señor, toda escasez, toda penuria, toda deuda que agobia mi alma. Abre, Padre amado, los caminos de la prosperidad y la abundancia lícita, conforme a tu divina voluntad y para tu mayor gloria. Que mi sustento y el de mi familia provengan siempre de tu infinita bondad, y que nunca nos falte lo necesario para vivir en santidad y servirte con alegría. Amén. Pero no os detengáis solo en vuestras manos, hijos míos. Rociad también vuestra cartera, vuestro monedero, vuestro lugar de trabajo, vuestro negocio, si lo tenéis. Asperjad con fe los documentos relacionados con vuestras finanzas, con vuestras deudas, con vuestros proyectos. No es la aspersión lo que obra el milagro, sino la fe que la acompaña. Es un símbolo visible de vuestra entrega a Dios en el área de vuestras finanzas, una declaración de que ponéis vuestras preocupaciones en sus manos todopoderosas. Al hacerlo, pensad que estáis consagrando vuestros bienes materiales al Señor, pidiéndole que los administre según su sabiduría y que los haga fructíferos para vuestro bien y el bien de vuestros semejantes. No esperéis la riqueza desmedida, hijos. Dios no es un genio de la lámpara. El milagro financiero que pido al Señor para vosotros no es necesariamente la opulencia, sino la providencia constante, la eliminación de deudas asfixiantes, la llegada de oportunidades inesperadas, la estabilidad económica que os permita vivir sin angustias y ser generosos con los demás. A veces, el milagro es la sabiduría para administrar lo poco que se tiene, la capacidad de ver oportunidades donde antes no se veían, la fuerza para superar obstáculos que parecían insalvables. Pero este acto de fe con el agua bendita debe ir acompañado de una vida de rectitud y oración. De nada servirá invocar la bendición de Dios sobre vuestras finanzas si vuestro corazón está alejado de Él, si la avaricia, la deshonestidad o la injusticia habitan en vuestro interior. La fe sin obras es muerta, y la oración sin una vida coherente es vana. La bendición de Dios busca un alma pura, un corazón arrepentido, una voluntad que se somete a sus mandamientos. Orad sin cesar, hijos. La oración es el aliento del alma, la llave que abre los tesoros del cielo. Recitad el Santo Rosario con devoción cada día. Meditad los misterios de la vida de Cristo y de su Santísima Madre. El rosario es una cadena de amor que os une al cielo, una arma poderosa contra las fuerzas del mal, y un medio infalible para obtener las gracias que necesitáis, tanto espirituales como temporales. La Santísima Virgen es la Reina de la Divina Providencia, y su intercesión ante su Hijo es irresistible. Ella es el canal por el cual fluyen las gracias de Dios hacia la humanidad. A ella debemos recurrir en todas nuestras necesidades, y especialmente en aquellas que nos afligen el alma y el cuerpo. Asistid a la Santa Misa y recibid la Sagrada Comunión con frecuencia y con el corazón bien dispuesto. La Eucaristía es el centro de vuestra vida cristiana, el alimento del alma, la fuente de toda gracia. Allí, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, encontraréis la fuerza para perseverar en la fe, la esperanza para superar las dificultades y el amor que os impulsa a servir a Dios y al prójimo. Un alma que se nutre del cuerpo y la sangre de Cristo atrae sobre sí las bendiciones más abundantes del cielo. Practicad la caridad, hijos míos. Compartid lo poco o mucho que tengáis con aquellos que son más necesitados. Dad con alegría y con un corazón generoso. Recordad las palabras del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 8:35. Cuando sembráis con generosidad, cosecharéis en abundancia. Dios no se deja ganar en generosidad. Vuestra caridad abre las compuertas de la divina providencia y atrae sobre vosotros las bendiciones que colmarán vuestras necesidades.
No esperéis tener mucho para dar. Dad de lo poco que tenéis, y veréis cómo Dios multiplica vuestros bienes. La limosna, la ayuda al pobre, el consuelo al afligido, son actos que suben como incienso agradable ante el trono de Dios y descienden en forma de gracia y providencia. Confesad vuestros pecados con frecuencia, hijos. La confesión es el sacramento de la misericordia, el baño purificador que limpia vuestras almas de toda mancha. Un alma en gracia es un imán para las bendiciones divinas. El pecado, en cambio, es una barrera que impide el fluir de la gracia de Dios en vuestras vidas, no solo espiritualmente, sino a menudo también en los aspectos materiales. Un corazón arrepentido y reconciliado con Dios es un recipiente apto para recibir los dones del Espíritu Santo y las bendiciones temporales que el Señor quiera conceder. Y tened paciencia, hijos. La providencia de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos ni en el tiempo que deseamos. Los caminos del Señor son misteriosos y sus tiempos no son los vuestros. Confiad en su sabiduría y en su amor. Perseverad en la oración, en la práctica de la caridad y en la vida de los sacramentos. No os desaniméis si el milagro no llega de inmediato. La fe es una virtud que se prueba en la espera, en la confianza inquebrantable, incluso cuando todo parece oscuro. Recordad que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Muchos me preguntan, Padre, ¿por qué la Iglesia bendice objetos sacramentales como el agua bendita, las medallas, los crucifijos? Hijos míos, no es que estos objetos tengan poder en sí mismos, sino que son instrumentos santificados por la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para transmitir la gracia divina y para proteger a los fieles de las influencias malignas. El mismo Jesús utilizó medios materiales para obrar milagros, tocó al ciego, escupió en el barro para curar los ojos, utilizó el agua en el bautismo. La materia, creada por Dios, puede ser elevada y santificada para servir a los propósitos divinos. El agua bendita es un recordatorio constante de vuestro bautismo, de la purificación de vuestras almas por la sangre de Cristo, y de la presencia constante del Espíritu Santo en vuestras vidas. Es un arma contra el diablo, que huye de lo sagrado. El diablo detesta el agua bendita, hijos. La conoce como un instrumento de gracia y purificación, un recordatorio del poder de Dios y de la derrota que sufrió en la cruz. El enemigo de las almas, siempre al acecho, busca sembrar la desesperación, la ansiedad, la penuria, para alejaros de Dios. Él se regocija en vuestras aflicciones materiales porque sabe que éstas pueden desviar vuestra mirada del cielo y fijarla en las miserias de este mundo. Pero el agua bendita, asperjada con fe, disipa su influencia, purifica los ambientes y atrae la bendición divina. Es una pequeña exorcismo doméstico, un acto de fe que reafirma el señorío de Cristo sobre vuestra vida, vuestro hogar y vuestros bienes. No minimicéis el poder de los pequeños actos de fe. Un gesto sencillo, hecho con un corazón puro y una fe inquebrantable, puede mover la mano de Dios de maneras asombrosas. La fe no se mide por la magnitud de la acción, sino por la pureza de la intención y la profundidad de la confianza. Así que, hijos, el día 8 de cada mes, recordad este humilde consejo de vuestro Padre Pío. No es una obligación, sino una invitación a intensificar vuestra fe y a abrir vuestras vidas a la providencia divina. Rociad vuestras manos, vuestros bienes, vuestras preocupaciones financieras con el agua bendita, y hacedlo con una oración sincera, con un corazón contrito y una fe inquebrantable en el poder de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen. Confiad en que el Señor, en su infinita bondad, escuchará vuestras súplicas y os concederá aquello que sea para vuestro mayor bien y para su mayor gloria. No olvidéis que Dios es amor y es providencia. Él nunca abandona a sus hijos. A veces, las pruebas y las penurias son permisivas para purificar vuestras almas, para fortalecer vuestra fe, para enseñaros a depender más de Él y menos de las cosas de este mundo. Pero Él siempre os dará la fuerza para soportarlas y la gracia para superarlas. Y muchas veces, el milagro se manifiesta de maneras inesperadas, en una oportunidad de trabajo que surge, en una puerta que se abre, en una ayuda que llega cuando menos lo esperabais. Mantened vuestros ojos abiertos, vuestros corazones dispuestos y vuestra fe firme.
La pobreza espiritual es la única pobreza que debe preocuparos verdaderamente. Si vuestra alma está rica en gracia, aunque carezcáis de bienes materiales, seréis más ricos que los reyes. Pero si vuestro espíritu está empobrecido por el pecado, aunque nadéis en la opulencia, seréis los más miserables de los hombres. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Mateo 6:33. Esta es la verdadera promesa, la que nunca falla. Sin embargo, en vuestro caminar terrenal, el Señor os provee de los medios para subsistir, y el uso piadoso de los sacramentales es uno de esos medios. Confíen, pues, en el poder de la oración, en la intercesión de la Madre de Dios y en la bendición de la Santa Iglesia. El agua bendita es un recordatorio tangible del amor de Dios y de su deseo de proteger y proveer a sus hijos. Que este humilde consejo os guíe y os fortalezca en vuestro camino de fe. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y la providencia divina no os falte nunca. Seguid adelante, hijos míos, con la mirada puesta en el cielo y el corazón lleno de esperanza. La divina providencia nunca abandona a quien en ella confía. La fe es el motor que mueve la mano de Dios. Sin fe, ni la más poderosa de las intercesiones puede obrar. La aspersión del agua bendita no es un acto mágico, sino un gesto de profunda humildad y confianza. Es el reconocimiento de vuestra dependencia total de Dios para todas vuestras necesidades, grandes y pequeñas, materiales y espirituales. Es una entrega de vuestra preocupación, un acto de abandono en su perfecta y amorosa voluntad. Pensad en la Virgen María, hijos míos. Ella, la llena de gracia, la inmaculada, la humilde sierva del Señor, confió plenamente en la divina providencia en cada momento de su vida. Desde el hágase en mí según tu palabra hasta el pie de la cruz, su fe fue inquebrantable. Ella es vuestro modelo, vuestra intercesora más poderosa. Acudid a ella con filial confianza, y pedidle que interceda por vosotros ante su Hijo, especialmente en vuestras aflicciones económicas. Ella, que padeció la pobreza en la tierra, comprende vuestras angustias y os extenderá su mano maternal. El día 8, cuando realicéis este acto de fe, pensad en la humildad de María, en su entrega total a Dios. Pensad en la generosidad de San José, que trabajó arduamente para sostener a la Sagrada Familia. Pedid su intercesión. Son poderosos intercesores en las necesidades materiales, porque ellos mismos vivieron una vida de sencillez y dependencia de la divina providencia. Y no olvidéis, hijos, que la prosperidad que viene de Dios nunca os alejará de Él, sino que os acercará más. Si el Señor os concede abundancia, que sea para su gloria y para el bien de vuestro prójimo. Que esa abundancia os permita ser más generosos, más caritativos, más desprendidos de las cosas materiales. Que nunca la riqueza se convierta en un ídolo que os separe del verdadero tesoro, que es Cristo mismo. La vida en este mundo está llena de pruebas y tribulaciones. Las preocupaciones materiales son una de ellas, pero no debéis permitiros caer en la desesperación o en la incredulidad. Dios está con vosotros, siempre. Él os mira con amor paternal y desea vuestro bien. Confiad en su misericordia, en su poder y en su sabiduría. La cadena de oración que formáis con vuestros hermanos en la fe, la comunión de los santos, las oraciones de la Iglesia, todo ello se une para sosteneros y para atraer sobre vosotros las bendiciones del cielo. El agua bendita, hijos, es un sacramental. No un sacramento, pues solo hay 7, pero un medio poderoso instituido por la Iglesia para la santificación de los fieles y para la protección contra el mal. Su uso constante en vuestros hogares, al salir y al entrar, al bendecir a vuestros hijos, al rezar antes de dormir, es una práctica piadosa que os mantiene en la presencia de Dios y bajo su protección. Este acto particular del día 8 es una forma de enfocar esa bendición hacia una necesidad específica. Es una manifestación de vuestra fe aplicada a vuestras finanzas, pidiendo que el Señor las bendiga y las haga fructíferas. No dudéis, pues, en realizarlo con la máxima devoción y confianza. Hijos míos, vuestro Padre Pío os lo asegura. La fe es el único camino para mover la mano de Dios. No hay artimañas ni trucos. Solo la pureza de corazón, la humildad, la oración y la obediencia a la Iglesia. Si ponéis estas cosas en práctica,
y acompañáis vuestras súplicas con una vida virtuosa, la divina providencia no os abandonará. Dios os bendiga y os guarde siempre. Continuad, hijos, con el corazón abierto y la mente atenta a la sabiduría que el cielo os ofrece. Hemos hablado del poder del agua bendita, de su significado como sacramental y de su utilidad en vuestra lucha contra las aflicciones materiales. Pero es imperativo profundizar en el espíritu que debe animar cada uno de vuestros actos de fe, para que no caigan en el vacío de la superstición o en la mera repetición mecánica. No es la cantidad de agua bendita que uséis, ni la exactitud de las palabras, lo que importa a Dios, sino la profundidad de vuestra fe, la pureza de vuestra intención y la sumisión a su divina voluntad. Muchos buscan a Dios solo cuando la necesidad aprieta, cuando el dinero escasea, cuando la enfermedad golpea. Ah, hijos míos, qué corta es vuestra visión. Dios debe ser el centro de vuestras vidas en todo momento, no solo en la adversidad. Cuando la fe es un faro constante en vuestro existir, entonces las pruebas, incluso las financieras, se transforman en oportunidades para crecer en virtud y para experimentar aún más profundamente la providencia divina. El milagro financiero del que os hablo no es una garantía de riqueza desmedida, como ya os he advertido. El verdadero milagro es la paz que supera toda comprensión, la confianza en que Dios nunca os abandonará, la capacidad de vivir con lo necesario y de ser agradecidos por ello. La prosperidad que el cielo concede no siempre se mide en monedas de oro, sino en la serenidad del alma, en la libertad de las preocupaciones asfixiantes, en la capacidad de amar y de servir a Dios y al prójimo sin el lastre de la miseria. Recordad las palabras de nuestro Señor. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31-33. Este es el fundamento de toda verdadera prosperidad. Si vuestro corazón está en Dios, Él se encargará de vuestras necesidades. Y el uso del agua bendita, el día 8 o cualquier otro día, es una expresión tangible de esa búsqueda del reino y de esa confianza en su providencia. ¿Por qué, entonces, tanta gente sufre de penurias a pesar de rezar y tener fe? Hijos míos, el Señor permite las pruebas por razones que a menudo escapan a nuestra limitada comprensión. A veces, es para purificar el alma, para desprenderos de los apegos mundanos, para que valoréis más las riquezas del cielo. Otras veces, es para que vuestra fe se fortalezca en la fragua de la adversidad. No os preguntéis por qué, sino para qué. ¿Para qué os ha permitido Dios esta prueba? Quizás para que os volváis más a Él, para que ejercitéis la paciencia, para que descubráis la fuerza interior que solo la gracia divina puede otorgar. Pero esto no significa que debáis permanecer pasivos ante vuestras necesidades. La fe es activa, no inerte. El uso del agua bendita, el día 8, es un acto proactivo de fe, una declaración de vuestra confianza en que Dios puede intervenir en vuestra situación material. Es un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo vuestras finanzas. Es decir, Señor, mis recursos son limitados, mi sabiduría es poca, pero tu poder es infinito y tu providencia es inagotable. En tus manos pongo mis preocupaciones, y confío en que tú obrarás. La humildad es clave, hijos. No busquéis el milagro con arrogancia o exigencia, sino con la humildad de un niño que se abandona en los brazos de su padre. Padre, si es tu voluntad, provéeme. Si no lo es, dame la fuerza para aceptar tu voluntad y la sabiduría para discernir tu propósito en mi vida. Esta es la oración que agrada a Dios, la que no impone condiciones, sino que se somete amorosamente. El día 8, como ya os he dicho, tiene una resonancia especial con la Santísima Virgen. Ella es la medianera de todas las gracias, y a través de su inmaculado corazón, el Señor derrama sus bendiciones sobre la humanidad. Cuando asperjáis vuestras manos y vuestros bienes con el agua bendita, hacedlo también invocando la intercesión de vuestra Madre Celestial. Oh, María, Madre de Dios y Madre mía, por tu poderosa intercesión, y por la virtud de esta agua bendita, te ruego que presentes mis necesidades a tu Hijo.
Ruega por mí para que mi fe no desfallezca y para que la divina providencia no me falte. Y no olvidéis el poder del agradecimiento. Una vez que hayáis realizado vuestro acto de fe, y especialmente cuando experimentéis las bendiciones de la divina providencia, dad gracias a Dios con un corazón sincero. La gratitud multiplica las bendiciones. Si sois desagradecidos, las gracias que recibís pueden secarse. Dad gracias por lo poco, y Dios os dará más. Dad gracias por lo que tenéis, y Él os abrirá las puertas a lo que os falta. La gratitud es una forma de oración constante, una alabanza que agrada al Altísimo. El sacrificio y la penitencia también son compañeros inseparables de la verdadera fe. No penséis que podéis vivir una vida de complacencia y egoísmo y esperar que los milagros financieros lluevan sobre vosotros. Dios es justo y santo. Si queréis que vuestros caminos materiales sean bendecidos, deberéis esforzaros por vivir una vida que agrade a Dios. Esto implica renunciar al pecado, practicar la mortificación, ofrecer pequeños sacrificios por amor a Dios y al prójimo. Un ayuno, una renuncia a un placer lícito, un acto de caridad que os cueste un poco. Todo ello eleva vuestras oraciones y atrae las bendiciones del cielo. Algunos preguntarán, ¿es esto magia? ¿Es una forma de manipular a Dios? Lejos de vosotros tal pensamiento, hijos míos. No es magia, es fe. No es manipulación, es sumisión y súplica. La magia busca dominar fuerzas ocultas para beneficio propio, sin importar la voluntad divina. La fe, en cambio, se somete a la voluntad de Dios, pidiendo su auxilio con humildad y confianza, sabiendo que Él es el Señor de todo y que su amor es infinito. Los sacramentales, como el agua bendita, son canales de gracia instituidos por la Iglesia para vuestro bien, no herramientas para vuestros caprichos. Recordad, el enemigo de vuestras almas es astuto y busca siempre desviaros del camino de la fe. Os susurrará al oído que esto es tontería, que es superstición, que el Padre Pío se ha vuelto loco. No le escuchéis, hijos. El diablo odia todo lo que es santo, todo lo que os acerca a Dios. Odia el agua bendita porque ella le recuerda el bautismo que os ha purificado y la cruz que lo ha vencido. Perseverad en vuestras prácticas piadosas a pesar de las dudas que el maligno pueda sembrar en vuestras mentes. La Iglesia, en su sabiduría maternal, ha bendecido el uso de los sacramentales. No los ha impuesto como dogmas de fe, sino que los ha ofrecido a sus hijos como medios para santificar sus vidas, para protegerse de los peligros espirituales y para obtener gracias especiales. El agua bendita es uno de los más antiguos y venerados de estos sacramentales. Su uso se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué significa recibir un milagro financiero? Para cada alma, esto puede manifestarse de manera diferente. Para algunos, será la cancelación inesperada de una deuda abrumadora. Para otros, la aparición de una oportunidad de trabajo largamente esperada. Para algunos más, será la capacidad de administrar sabiamente los pocos recursos que tienen, estirando el dinero de una manera que humanamente parece imposible. No limitéis la omnipotencia de Dios a vuestras propias expectativas. Él sabe lo que es mejor para vosotros y cómo proveeros de la manera más adecuada. La fe también implica acción, hijos. Si pedís a Dios por un milagro financiero, no os quedéis sentados sin hacer nada. Haced vuestra parte. Trabajad con diligencia, buscad oportunidades, sed honestos en vuestros negocios. El agua bendita y la oración son vuestro escudo y vuestra espada espiritual, pero la acción es vuestro esfuerzo en el campo de batalla de la vida. Dios bendice el trabajo de vuestras manos, no la pereza. No os desaniméis si veis que el dinero escasea. El Señor permite estas pruebas para que vuestra fe se purifique. A veces, es en los momentos de mayor necesidad cuando la fe se vuelve más ardiente y la intervención divina más manifiesta. Cuando ya no podéis hacer nada por vosotros mismos, es cuando Dios puede obrar sus maravillas. Mantened siempre la esperanza, hijos. La esperanza es la virtud que os permite mirar más allá de las dificultades presentes y vislumbrar la luz de la providencia divina. Con la esperanza, podéis soportar las pruebas con paciencia y perseverancia. La esperanza se apoya en la bondad y en la omnipotencia de Dios, que nunca defrauda a quienes en Él confían. Así que, mis queridos hijos, el día 8 de cada mes, haced este sencillo,
pero poderoso acto de fe con vuestra agua bendita. Hacedlo con el corazón encendido de amor por Dios y por la Santísima Virgen. Hacedlo con humildad, con gratitud y con una fe inquebrantable en que el Señor os escuchará y os bendecirá. Que esta práctica piadosa sea para vosotros una fuente constante de gracia, de paz y de providencia divina. La vida es un constante peregrinaje hacia la casa del Padre. En este camino encontraréis espinas y cardos, pero también oasis de consuelo y manantiales de gracia. Los sacramentales, como el agua bendita, son esos manantiales que Dios ha dispuesto para vosotros. Usadlos con reverencia, con fe y con gratitud. Vuestro Padre Pío os bendice desde el cielo y os acompaña en vuestro caminar. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, os cubra con su manto protector y os guíe siempre por el camino de la salvación y de la verdadera prosperidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean siempre con vosotros. Queridos hijos e hijas en Cristo, almas anhelantes de la gracia y la providencia divina, habéis escuchado mis palabras sobre el poder y el propósito del agua bendita, especialmente en este día 8 del mes, un día señalado para una intercesión particular en vuestras necesidades financieras. Pero la enseñanza del cielo nunca es estática. Siempre busca penetrar más profundamente en vuestros corazones, revelando la plenitud de la verdad. Permítanme, pues, guiaros más allá de la mera acción, hacia el verdadero espíritu que debe animar cada aspersión, cada oración, cada suspiro de vuestra alma. No os conforméis con el gesto externo, hijos. La fe es una llama interior, un fuego que consume las impurezas y eleva el alma hacia Dios. Cuando toméis el agua bendita en vuestras manos, no sea un acto vacío de contenido espiritual. Pensad en el bautismo, ese primer sacramento que os lavó del pecado original, que os hizo hijos de Dios y herederos del cielo. El agua bendita es un recordatorio constante de vuestra filiación divina, de la pureza a la que estáis llamados y del poder de la sangre de Cristo que os redimió. Al asperjar vuestras manos y vuestros bienes, renovad vuestras promesas bautismales. Renunciad al pecado, a las vanidades del mundo, a las maquinaciones del diablo, y proclamad vuestra lealtad a Cristo, vuestro Rey. Muchos buscan milagros, pero pocos están dispuestos a vivir la vida del milagro. La vida de un verdadero cristiano es un milagro continuo, una manifestación de la gracia de Dios obrando en un alma frágil y pecadora. Si buscáis un milagro financiero, preguntad primero, ¿estoy dispuesto a convertirme en un canal de la gracia de Dios? ¿Estoy viviendo una vida que atraiga las bendiciones celestiales? El Señor no derrama sus tesoros sobre corazones endurecidos o almas sumidas en el pecado impenitente. La escasez material, hijos míos, a menudo es un espejo de la escasez espiritual. Un alma que se ha alejado de Dios, que vive en el pecado, que ha cerrado su corazón a la gracia, puede encontrarse también en penurias materiales. No es un castigo, sino una consecuencia natural. El pecado empobrece el alma y debilita su capacidad para atraer la bendición divina. Por eso insisto en la confesión frecuente, en la comunión digna, en la oración perseverante y en la caridad desinteresada. Estos son los verdaderos cimientos sobre los que se construye una vida bendecida, tanto en lo espiritual como en lo material. El día 8, cuando realicéis vuestro acto de fe con el agua bendita, pensad también en el significado de la providencia. La divina providencia no es un banco celestial que concede préstamos a cambio de oraciones. Es la sabiduría y el amor de Dios que gobiernan todas las cosas, llevando cada acontecimiento, cada circunstancia, hacia el bien final de sus hijos. A veces, la providencia se manifiesta en la abundancia, otras veces, en la capacidad de subsistir con lo mínimo, o en la gracia para soportar la prueba con paciencia y alegría. El verdadero milagro no siempre es tener más, sino necesitar menos y contentarse con lo que Dios provee. La virtud del desprendimiento es fundamental, hijos. Si vuestro corazón está demasiado apegado a las riquezas de este mundo, si vuestra felicidad depende de lo que poseéis, entonces seréis esclavos de las cosas materiales y nunca encontraréis la verdadera paz, por muchos milagros financieros que experimentéis. El agua bendita os ayuda a purificar no solo vuestras manos y vuestros bienes, sino también vuestro corazón de la idolatría del dinero. El dinero en sí mismo no es malo, hijos. Es un instrumento.
Puede ser usado para el bien o para el mal. Bendito sea el dinero que se usa para la gloria de Dios, para la caridad, para ayudar al prójimo, para sostener la iglesia, para educar a los hijos en la fe. Maldito sea el dinero que se busca con avidez, que se obtiene con injusticia, que se gasta en vicios, que aleja el alma de Dios. Vuestra oración con el agua bendita el día 8 debe ser también una consagración de vuestros bienes al servicio de Dios, pidiéndole que os dé la sabiduría para administrarlos rectamente y la generosidad para compartirlos. La oración del día 8 debe ser un clamor del corazón, no una recitación vacía. Hablad con Dios como un hijo habla con su padre. Contadle vuestras angustias, vuestras deudas, vuestros miedos. Pero también expresadle vuestra confianza, vuestro abandono, vuestro deseo de que su voluntad se cumpla en vuestra vida. Sea tu voluntad, Señor, no la mía. Esta es la oración que tiene poder, la que abre los cielos. No os olvidéis de la intercesión de las almas del purgatorio. Ellas, que están purificándose para entrar en la gloria celestial, son poderosas intercesoras para aquellos que oran por ellas. Ofreced vuestras oraciones, vuestros sacrificios, y el uso del agua bendita por el descanso de esas almas santas. Ellas, una vez en el cielo, intercederán por vosotros ante el trono de Dios, y vuestras necesidades materiales serán también atendidas. La comunión de los santos es una verdad profunda y un tesoro inagotable de gracias. La disciplina en la vida espiritual es vital, hijos. No esperéis que un solo acto de fe el día 8 resuelva todos vuestros problemas si el resto de vuestra vida está desordenada. La constancia en la oración, la frecuencia de los sacramentos, la vida de caridad, el esfuerzo por vivir en gracia, todo ello forma un tejido de santidad que atrae la bendición de Dios. El acto del día 8 es como un hilo precioso en ese tejido, que refuerza la urdimbre de vuestra vida espiritual. Y si el milagro financiero no llega de la forma en que lo esperáis, no perdáis la fe, no os desaniméis. La providencia de Dios es misteriosa y sus designios son inescrutables. Quizás el Señor tiene para vosotros una gracia aún mayor, una prueba que os llevará a una santidad más profunda, una lección que necesitáis aprender para vuestro bien eterno. La verdadera riqueza es la salvación de vuestra alma, y todo lo demás es secundario. La caridad, de nuevo os lo digo, es la llave maestra que abre los tesoros del cielo. Cuando dais al pobre, le dais a Cristo mismo. Cuando sois generosos con la iglesia, estáis construyendo el reino de Dios en la tierra. La limosna purifica el alma, expía los pecados y atrae las bendiciones más abundantes. Si pedís a Dios que multiplique vuestros bienes, pedidle también que multiplique vuestra generosidad. Un corazón caritativo es un imán para la gracia divina. La envidia y la avaricia son venenos para el alma. Hijos, si veis que otros prosperan, no envidiéis su fortuna. Regocijaos en su bien y bendecidlos. La envidia cierra las puertas de la gracia en vuestra propia vida. La avaricia, el deseo desmedido de poseer, es una idolatría que os aleja de Dios. Despojaos de estos vicios si queréis que el Señor bendiga vuestros esfuerzos. En este día 8, cuando aspergéis vuestras manos, vuestra cartera, vuestros papeles financieros, pedid también la sabiduría de Dios para administrar vuestros bienes. La sabiduría es más valiosa que el oro y las piedras preciosas. Pedid al Espíritu Santo que os ilumine para tomar decisiones acertadas, para evitar deudas innecesarias, para invertir con prudencia, para gastar con moderación. Una buena administración es también un acto de fe y de responsabilidad, y atrae la bendición divina. Hijos, el tiempo se acorta. Las señales de los tiempos son claras para quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Las penurias materiales no son las únicas pruebas que enfrentaréis. El mundo se aleja cada vez más de Dios, y la oscuridad se cierne sobre la humanidad. Por eso, es más urgente que nunca que os aferréis a la fe, a la oración, a los sacramentos y a los sacramentales. El agua bendita es un refugio, un pequeño oasis en el desierto espiritual que el mundo se está convirtiendo. No temáis el futuro, hijos, si tenéis a Dios en vuestros corazones. El Señor os proveerá en todo momento, de una forma u otra. No os obsesionéis con el dinero, sino con la salvación de vuestras almas inmortales. Si vuestra alma está bien, todo lo demás estará en su lugar,
incluso en medio de las tribulaciones. Por último, hijos, la humildad. Recordad siempre que todo lo que tenéis, todo lo que sois, viene de Dios. No hay mérito en vosotros, solo gracia. Cuando recibáis una bendición, sea grande o pequeña, no os atribuyáis el éxito a vosotros mismos. Dad toda la gloria a Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Salmo 115, 1. Esta actitud de humildad y gratitud os abrirá aún más las puertas del cielo. Padre Pío os ha hablado con el corazón en la mano, con la preocupación de un padre por sus hijos. Mis palabras son para vuestro bien, para vuestra santificación, para vuestra prosperidad, tanto espiritual como material, siempre que esta última os acerque más a Dios. Con la fe del tamaño de un grano de mostaza, podéis mover montañas, no solo de piedra, sino también las montañas de vuestras preocupaciones y deudas. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Ahora, amados hijos, que habéis recibido estas verdades celestiales y estas prácticas piadosas para atraer la divina providencia a vuestras vidas, no permitáis que caigan en el olvido. Vuestro Padre Pío os exhorta desde el cielo. Llevad estas palabras al corazón, vividlas cada día y compartid la esperanza que han encendido en vosotros. Si estas revelaciones han tocado vuestra alma, si han despertado vuestra fe y han renovado vuestra esperanza en la divina providencia, entonces uníos a esta gran familia de almas fieles. Suscribíos a nuestro canal, para que esta voz de la fe, esta sabiduría de lo alto, siga resonando en vuestros hogares y en vuestros corazones. Dejad un me gusta como señal de vuestra gratitud y vuestro compromiso con las enseñanzas que os guían hacia la santidad y la prosperidad en Cristo. Y lo más importante, compartid en los comentarios cómo esta fe en la providencia y el uso piadoso de los sacramentales como el agua bendita han obrado maravillas en vuestras vidas. Vuestros testimonios inspirarán a otros y glorificarán el nombre del Señor. Que vuestra fe sea un faro en la oscuridad del mundo, y que la divina providencia os cubra con sus bendiciones inagotables. Amén.